Estamos hablando de las perspectivas del 2016 y como en todos los programas, hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez, con el cual vamos a platicar cuáles son las principales proyecciones en materia económica y cuáles son los principales retos que estamos visualizando para este año. Alfonso, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Muy feliz año. Buenas noches. Buenas noches a todos. Aprovechamos para felicitar a nuestra compañera, que es nuestra productora Luz, que fue su cumpleaños el sábado pasado. Luz, muchas felicidades. Aquí en este programa siempre tenemos mucha estimación y eres parte de este equipo de trabajo. Poncho, pues para iniciar el programa me gustaría preguntarte cuáles son las principales proyecciones económicas que está viendo el Banco de México y los principales economistas de las instituciones financieras que van a situar el entorno macroeconómico en el cual va a llevarse a cabo nuestro país. Pues mira, Tulio, en primer lugar podemos hablar de las expectativas de crecimiento y aquí lo que platicamos es del PIB, de cuánto están estimando los especialistas del sector privado, que es en el caso del Banco de México, y algunas otras instituciones financieras o organismos internacionales, cuáles son las cifras que ellos piensan que va a crecer la economía mexicana. Vamos a ver una gráfica en donde cómo están las proyecciones del crecimiento del Producto Interno Bruto, que es a lo que te refieres. ¿Qué nos puedes decir, Alfonso? Y aquí en el primer renglón estamos viendo que los especialistas del sector privado, que son la encuesta que levantaron en diciembre pasado en el Banco de México, se mantuvo la expectativa con respecto a la encuesta anterior, que va a crecer la economía mexicana un 2.74% el Producto Interno Bruto. El banco Banamex hizo una variación en las expectativas que pasa de 3.2% a 2.8%. Eso quiere decir que redujo la expectativa de crecimiento económico. Que ven que las cosas no están como ellos pensaban en la encuesta, en el sondeo anterior. El Fondo Monetario Internacional también recorta las expectativas que tiene en cuanto al crecimiento económico en México, que van a 2.5 de 2.8 que tenían. Y también la OCDE, que es otro de los organismos internacionales, también pasó de una expectativa que tenía de crecimiento de 3.5 a 3.1. Bueno, esto lo que nos habla es que claramente ha habido una reducción en las expectativas que tiene que ver, insisto, con el tema de la caída de los precios del petróleo. Un poco hablaremos hoy con Edna sobre ese tema. Algunos economistas han venido planteando que la economía mexicana ya no está vinculada de manera directa y altamente proporcional a los ingresos petroleros, sino más bien los ingresos del gobierno son los que están vinculados, y eso lo que genera en un debate de cómo tienen que fortalecerse los otros sectores productivos, como es el sector automotriz, como es el sector turístico, que permita generar ingresos distintos a los que se tienen por parte del petróleo. Sí, y a lo mejor tus amigos se preguntaban cuál es el impacto de que la economía no crezca, ¿no? O que no crezca lo suficientemente como para ir bien en el país. Y bueno, quizás dándoles como algo como muy básico es, pues, el crecimiento económico refleja la generación de empleos, genera una mejora en los salarios. Esto quiere decir que pues, la gente va a tener más dinero, puede gastar más y eso se convierte en un círculo virtuoso. Si la gente se queda sin empleo o si deja de ganar más de lo que gana hoy, pues también eso aumenta la idea de que no pueda gastar y entonces eso pues, es un círculo que se convierte en negativo. Y sobre todo lo más importante, Alfonso, que siempre ha sido el tema en el cual nosotros hemos insistido en este programa, que nuestro principal compromiso es con la gente que menos tiene. Y yo creo que cuando hay un recorte del gasto público, cuando hay menos ingresos del gobierno federal, siempre hay la tendencia o al menos la posibilidad de que los programas públicos de carácter social se vean reducidos. Y eso me parece que es uno de los temas que debemos insistir nosotros los ciudadanos, de que cuando hay un recorte del gasto público, pues hay recorte en el gasto corriente, en lo que tiene que ver con los sueldos, con los salarios, con los viajes, pero que difícilmente se afecten los programas públicos de carácter social que estén encaminados a reducir la brecha de la pobreza, la brecha de la marginalidad y darles condiciones de calidad en materia de educación, en materia de alimentación, en materia de vivienda, en materia de acceso a la salud, que nos parece que son la plataforma mínima que deben tener los habitantes de nuestro país. Correcto. El siguiente indicador que tenemos es la expectativa de inflación general. Y aquí nos referimos exclusivamente a la encuesta que realizan expertos del sector privado del Banco de México. Y tenemos que la expectativa para el cierre de 2015 en diciembre fue de 2.24% de la inflación. La expectativa para el siguiente año, para el cierre del 2016, de 3.2%. Y la expectativa para el 2017 es de 3.31%.
Lo que estamos viendo aquí es que pues sí vamos a continuar, o la expectativa de los expertos en economía es que continuemos con una inflación baja. Que claramente, como observamos en el cierre del año, en los pronósticos, que fue la inflación más baja de los últimos años. Y esto lo que llama la atención es el trabajo en la conducción que ha tenido el Banco Central de nuestro país para mantener este control en la posible alza de los precios. Y que muchos hemos pensado con este incremento en el costo del dólar, que muchos de los productos que son de importación, pues podría generar un efecto inflacionario, el cual no se ha mostrado y todavía no se refleja. Bueno, cabe destacar que los representantes de los industriales en México y los representantes de los comerciantes han venido manifestando que ya no pueden aguantar más muchas veces los precios que actualmente tienen los productos y los servicios que se prestan, porque en algunas ramas productivas del país hay un insumo de productos que son cotizados en dólares, y entonces lo que vamos a ver es esta discusión de cómo se puede ir reflejando en los próximos meses o en las próximas semanas tal vez algún incremento en algunos productos y en algunos servicios. Es correcto. Y luego en la siguiente gráfica que les vamos a presentar, vamos a ver las expectativas del tipo de cambio. Que yo aquí sí quiero aclarar que esta gráfica que está aquí, pues ya rebasa al tipo de cambio del día de hoy, ya rebasa la total, o sea, toda la expectativa que tenían los expertos en economía para el cierre del 2016. Y pues aquí vamos a ver que la expectativa del cierre del 2015 era del 16.91 pesos el dólar. Para el 2016 el cierre es de 16.80. Y para la expectativa de 2017 es de 16.42. Hoy ya el dólar en ventanilla, como se conoce comúnmente cuando cualquier ciudadano puede comprar un dólar, está en 18.20. Entonces, pues ya rompe totalmente con lo que estaban pensando los especialistas en economía. No, y como dicen muchas veces los economistas, eso abre también algunas oportunidades. Abre la oportunidad de que México se convierta en un destino turístico mucho más accesible. Abre la oportunidad para que las exportaciones mexicanas hacia el extranjero sean mucho más atractivas en virtud de este cambio en la paridad. Entonces, también habrá que tratar de identificar cuáles son las ventajas que puede tener esta depreciación del peso. Sí, seguramente hay muchas ventajas. Como en cualquiera, hay que ver lo positivo. Bueno, ¿cuál es el siguiente dato que nos vas a hacer favor de incorporar, Alfonso? El siguiente dato son los ingresos que va a tener el gobierno federal. Y para el 2016 se estima que los ingresos asciendan a 4.7 billones de pesos. El 65% corresponderán a recaudación que hace el gobierno federal. 65% de los recursos que ingresan al gobierno federal vienen de la recaudación fiscal, y eso cabe aclarar entonces que cuando se hizo la reforma fiscal, que tanto hemos platicado en este programa, sí contribuyó a tener una mejor y una mayor recaudación por parte del gobierno. El 16.5% corresponde a organismos y empresas públicas, quiere decir que Pemex y CFE son empresas públicas que recaudan dinero. El 5.5% corresponde a las aportaciones de la Seguridad Social, y el 12.8% corresponde a deuda pública. Ahí, insisto, cabe mencionar la importancia del pago de los impuestos. Aquí una de las grandes discusiones que también se han venido planteando a lo largo de estas últimas semanas es si en este año habrá una discusión de hacer algunos ajustes a la reforma fiscal que generen nuevos incentivos para algunos sectores productivos del país. Por otra parte, se dice, oye, no es necesario porque hoy claramente los ingresos del país ya están sustentados en la recaudación fiscal, ha venido incrementándose de manera significativa. Entonces, es parte de la discusión que vamos a tener en este año. Llama la atención también el porcentaje de la deuda pública. Ahorita también lo platicaremos con Edna Jaime, en cómo de los últimos 12 años ha venido un crecimiento significativo en la deuda pública. Dicen los economistas que aún es una deuda, como comúnmente se dice, que está muy bien apalancada, que difícilmente puede generar distorsiones en el rumbo del gasto ni distorsiones en el rumbo de la economía, pero sí hay que tener con claridad y darle un seguimiento muy puntual a cómo se está construyendo la deuda pública de nuestro país. En la siguiente gráfica, tú le vamos a platicar de los gastos ahora que tiene el gobierno federal, y para el 2016 pues estima los mismos, son 4.7 billones de pesos los que tiene estimado gastar. El 75% corresponde al gasto programable,
que son 3.5 millones de pesos, y el 25% corresponde al gasto no programable, que son 1.1 millones de pesos. Cabe también, y eso lo platicaremos con Edna Jaime, hoy en nuestro país se inventa una nueva metodología para llevar a cabo el gasto, que es el famoso presupuesto cero, en donde claramente hubo algún ajuste de manera preventivo en el gasto público. Y también cabe destacar que gran parte del gasto de los estados y de los municipios está fundamentalmente concentrado por las participaciones que les envía el gobierno federal y que claramente ante haber una reducción en los ingresos del gobierno fundamentalmente por la caída de los precios del petróleo, pues también se verá repercutido en los presupuestos que apliquen estados y municipios. Es correcto, y aquí haciendo como una aclaración, el gasto programable son los programas que tienen ya específicos para el gobierno federal en desarrollo social, desarrollo económico y... ¿Por qué no nos explicas con más claridad cuáles son los componentes del gasto programable? Pues son esos, son programas que tiene el gobierno federal y que puede a veces ejercer a través de los gobiernos de los estados, pero que ya están establecidos esos programas. Están etiquetados, como se dice comúnmente. Exacto, están etiquetados. Y el gasto no programable son gastos que el gobierno da a los estados para que ellos los utilicen a la manera en que ellos consideren que deben de utilizarse. Y en la gráfica tienes más o menos identificado cómo está el gasto en materia de desarrollo social, por ejemplo. Sí, tenemos otra gráfica en la que estamos respondiendo la pregunta de para qué se gasta. Y en el rubro de desarrollo social, que son 2.1 billones de pesos, se gastan 19 mil millones para recreación, cultura y otras manifestaciones, 29 mil millones para protección ambiental, 229 mil millones para vivienda y servicios a la comunidad, 520 mil millones para salud, en educación se gastan 655 mil millones, en protección social 743 mil millones. A ver, regresando un poco, o sea, se gasta, si hiciéramos en orden jerárquico, se gasta más en protección social, después en educación y después en salud. Y después en salud, exacto. O sea, esos serían los tres primeros rubros en los que el gobierno gasta más en tema de desarrollo social. ¿Qué otra gráfica tenemos, Alfonso, que hable del componente del gasto del gobierno? Tenemos el tema también de desarrollo económico y yendo en el orden en el que tú lo estás sugiriendo, Tulio, se gasta más en combustible y energía. Se gastan 760 mil millones de pesos. Eso quiere decir que cuando el gobierno federal habla de que hay un subsidio importante que se destina del gasto público al precio de las gasolinas, está reflejado en este rubro. Es correcto. Y también a gastos como de inversión para hacer algún tipo de obras o cosas así. En tema de comunicaciones y transporte son casi 100 mil millones de pesos. En el tema de agropecuario y de agricultura son 87 mil millones de pesos. En el tema de ciencia y tecnología... Que hay en 87 mil millones de pesos de agricultura también está fundamentalmente orientado a los subsidios que da el gobierno federal al campo. Es correcto. En el tema de ciencia y tecnología e innovación son 59 mil millones de pesos. Creo que este es uno de los rubros importantes que destaca hoy el presupuesto base cero que tú comentabas. Le han dedicado una mayor importancia al tema de la ciencia y la tecnología que se ha venido dando en otros años anteriores. También en asuntos económicos, comerciales y laborales son 19 mil millones de pesos y en turismo 5.8 millones de pesos y 183 mil millones de pesos en minería y construcción. Alfonso, vamos a la última gráfica. ¿Qué nos tienes el día de hoy? La última gráfica, Tulio, es cómo gasta el gobierno, como en el gasto funcional del gobierno. El gasto operativo, como el gasto diría operativo. una oración. Sí, y en justicia se gastan 111 mil millones de pesos, en seguridad nacional 90 mil millones de pesos, en asuntos del orden público y de seguridad interior se gastan 44 mil millones de pesos, en coordinación de la política de gobierno se gastan 26 mil millones de pesos, en asuntos de financieros y hacendarios se gastan 21 mil millones de pesos, y en legislación 13 mil millones de pesos y en relaciones exteriores 7 mil millones de pesos. O sea, quiere decir que claramente la seguridad, tanto nacional como interior, es el rubro en el gasto operativo más grande que tiene el gobierno. Sí, es correcto. Son cerca de 130 mil millones de pesos los que gasta el gobierno juntando los dos temas, hablando de seguridad como uno solo. Y pues eso es un presupuesto altísimo que pues ahorita pensaríamos que a lo mejor falta ese tema de transparencia para ver cuáles son las acciones y de rendición de cuentas para ver
qué es lo que nos dan de vuelta con ese dinero que se gasta. Alfonso, para concluir tu participación el día de hoy, ¿qué expectativas tienes tú para el 2016? Pues yo creo que debe ser, tenemos que hacer, porque yo creo que no es de que vaya a ser el año, tenemos que hacer que sea el mejor año, tenemos que dedicarle mucho a ser muy buenos ciudadanos, este país necesita de buenos ciudadanos, y yo creo que debemos de invitar a todos para que este 2016 hagamos que sea el mejor año de nuestras vidas. Yo también quisiera aprovechar, ya que estás diciendo, Alfonso, de las expectativas. Tuve la oportunidad ahora en las vacaciones de estar en varias partes de la República Mexicana y las personas se me acercaban y les decía que les gustaba el programa, que los temas eran muy interesantes, que les gustaba en la manera como tratábamos de traducir conceptos generales a conceptos muy sencillos, y ese seguirá siendo nuestro compromiso. Nuestro compromiso en traerles a todos ustedes temas que pueden ser abstractos, que pueden ser aburridos, pero con la responsabilidad de que sean temas muy sencillos, de fácil entendimiento, para que ustedes nos acompañen junto con las organizaciones de la sociedad civil a impulsarlos, a transformar nuestro país y sobre todo a generar mejores oportunidades. Vamos a hacer una pausa. Regresando vamos a platicar con Edna Jaime, directora de México Evalúa, de cuál consideramos que son los temas más relevantes para el 2016. Regresamos.